muchas veces he dicho, la vida cristiana no es una religión, es una relación. La palabra religión aparece 4 veces en la Biblia, porque en realidad lo que nosotros tenemos es una relación y es totalmente distinto. Cristo religó el camino al Padre, lo volvió a unir a través de Cristo Jesús. Y ahora nosotros, a través de ese camino, tenemos una relación que es diaria y es permanente. Ahora, Jesús a Nicodemo le dice, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Si nacieres de nuevo, entonces vas a poder ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, ahí es donde no podemos tener entrada al trono de Dios. Así que quiere decir que ahí comienza una nueva vida, ahí comienza el nacimiento. ¿Cuándo? Cuando nos presentan a Cristo, cuando lo podemos ver la figura de Cristo, su obra en aquella cruz, ahí es donde la adoptamos para nosotros, entonces ahí es donde entra Cristo a nuestra vida y al mismo tiempo nosotros tenemos que entrar a la vida de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, Él en mí y yo en Él. Y esto es muy importante, lo hablábamos el viernes con los hombres, es muy importante que lo podamos entender. Cristo puede estar en mí, o yo puedo estar en Cristo y Él no estar en mí. Entonces ahí es donde podemos venir a la iglesia, ahí es donde podemos hacer todas las cosas que Él nos dice que tenemos que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en Él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo hacemos. Pero puede no haber transformación, puede no haber crecimiento. ¿Por qué? Porque Él no está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nosotros, ahí es donde se empieza a producir esa transformación de nuestras vidas. Por eso siempre decimos que no lo podemos dejar al Espíritu Santo de lado. No podemos agarrar un día, nos entramos en una habitación, oramos y el Espíritu queda ahí y nosotros vamos, hacemos lo que queremos y después volvemos. No se puede. Si está, tiene que estar en nosotros y eso va a producir una transformación. Ahí es donde vamos a ver una vida transformada. ¿Por qué? Porque hubo un nacimiento. Hubo un nacimiento. Entonces, ahí es donde empieza realmente la vida espiritual, cuando se produce ese nacimiento. Pero ninguno de nosotros puede estacionarse ahí. ¿Cuántos nacieron de los que están acá? Todos, ahí está, muy bien, todos. Y cuando uno lo festeja, ¿qué festeja? El día que nació, pero festeja ¿qué? Que un año más de vida tenemos. Entonces decimos, yo nací hace, en mi caso, unos 29 años atrás. No escuché ningún amén. Bueno, tal vez un poquito más. Pero uno festeja que nació hace mucho. ¿Y por qué? Porque fue creciendo. Y hasta el último día de vida, hasta el último día, hasta que el Señor lleve nuestro aliento de vida, vamos a seguir creciendo. Crecemos hasta ese instante que el Señor nos lleva a su presencia. Entonces, crecer, vamos a crecer. No nos podemos detener en ese crecimiento. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando uno recibe a Jesús, dice la palabra, que somos como niños, como bebés, que tenemos que anhelar esa leche espiritual, ¿para qué? Para alimentarnos.
¿Por qué? Porque a través de esa alimentación espiritual nosotros vamos a ir creciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir celebrando. ¿Cuántos saben el día que nacieron ahora espiritualmente? Muy bien. 3, 4, bien, 5. Muy bien. El resto no sabe qué día nació. Muy bien, muy bien. Pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque eso nos dice que estamos vivos, que fue pasando un año más con Cristo, gloria a Dios. Nosotros tal vez no lo festejamos, el nacimiento espiritual. Fíjense qué mundanos que son, que festejan los cumpleaños carnales. Por eso yo digo que tengo 29 años. Hace 29 años que lo conozco al Señor. Hace 19 años. En agosto del 2003. Ahí mi vida cambió. Lo conozco de antes igual, pero no fui hecho nuevo. No fui hecho nuevo. Pero en la vida cristiana pasa lo mismo. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús y ahí empiezo un caminar. Empiezo a andar en la vida y ahora en un andar espiritual. Y acá cuando empezamos a caminar en este camino de crecimiento, nos vamos a encontrar con dualidades, con situaciones donde nos empiezan a confrontar. Entonces, Pablo, en el capítulo anterior, en el versículo 20, él está diciendo, si ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a espíritus que gobiernan este mundo, les hace una pregunta que yo creo que fue una lanza a sus corazones. Dice, ¿por qué se comportan como si estuvieran todavía bajo su dominio? O sea, les está diciendo, si ustedes nacieron de nuevo, entonces, ¿por qué no hay una transformación? ¿Por qué siguen siendo dominados por esas cosas que, como hoy hablábamos en la escuela bíblica, decíamos, éramos esclavos del pecado? ¿Y Cristo qué nos hizo? Libres. Entonces, si Cristo te hizo libre, ¿por qué seguís siendo esclavo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y los confronta, y a lo largo del capítulo 2, Pablo va a dar una lista de prohibiciones que los judíos tenían que hacer. ¿Para qué? Para ser buenos religiosos. Para ser buenos religiosos. Entonces, algunos piensan que la fe cristiana hoy en día es una lista de prohibiciones. Entonces, ahí podemos ver la palabra de Dios que nos enseña que cualquier mandamiento humano, que cualquier precepto que nosotros pongamos a la palabra de Dios o por encima de la palabra de Dios, eso hace que nosotros no podamos crecer espiritualmente. Nos vamos a estancar y vamos a ser personas religiosas. Y este es un método que los judíos habían implementado. Ustedes saben que los judíos habían hecho 613 preceptos, aparte de los mandamientos. O sea, le habían agregado a la ley de Moisés 613 preceptos. Y ellos tenían que seguir cada precepto al pie de la letra. Y Pablo en el versículo 20 está diciendo, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Dice, ¿por qué obedecen a quienes le dicen, no toques esto, no comas eso, no pruebes aquello? Como que hay un montón de cosas que no podemos hacer. Eso está diciendo Pablo. ¿Por qué siguen como que hay una lista de cosas que no podemos hacer? Y cuando nosotros venimos a la vida cristiana, muchas veces pasa lo mismo. No hagas esto, no podés ahora hacer esto.
no puedes hacer lo otro. No mires esto porque es pecado. No hagas lo otro porque está mal. Entonces, hay no que la palabra de Dios pone. Hay no claros que Dios nos dice: no roben, no mientan, no hagan esto, no hagan lo otro. Son claros y son de Dios. Ahora, uno viene y dice: bueno, pastor, ahora que soy cristiano, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede tocar? ¿Qué es lo que no se puede mirar, pastor? ¿Cómo sigue ahora mi vida? Pensando que el pastor va a sacar una lista de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es una agonía. La vida cristiana no es algo que es un padecer, tal vez como algunos tienen por costumbre, pero no es eso. La vida cristiana es mucho más difícil, es mucho más compleja, si vale el término. No es una lista de lo que yo puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Muchos vienen y te preguntan: pastor, ¿cuántos vasos de cerveza puedo tomar? ¿Cuánto está permitido y dónde empieza el pecado? Algunos se ríen porque... Ajá. Pastor, la primer mirada no es pecado, pero si la mirada la mantengo, ¿es fornicación? Ajá. Entonces estamos tratando ahí de no desviar la mirada para no mirar por segunda vez, porque ahí pecamos. Y los judíos hacían esto. Ustedes saben que el judío en el día sábado, ellos no pueden tocar, no pueden caminar, no pueden cargar un alfiler porque es trabajo. Y cosas peores, ustedes saben que no van al baño los judíos el día sábado. Yo siempre me meto en temas escatológicos. No pueden ir al baño porque es hacer fuerza. Y hacer fuerza es trabajo. Ustedes se ríen, pero es así. Entonces, ¿qué han hecho? Han implementado ahora la tecnología. Ustedes el día sábado en los edificios, algunos abrieron los ojos porque se quedaron en el baño. No voy a hablar de eso. No voy a hablar de eso. En los hoteles o en los edificios altos, ¿qué hacen? El ascensor es automático, entonces se llama el ascensor kosher, que ellos no tienen que hacer nada. Usted se sube al ascensor y el ascensor sube en cada piso automáticamente y para en cada edificio y abre la puerta. Entonces, usted se sube, tú, primer piso, abre, si quiere bajar, baja, si no, tú sube al otro, todo automático. ¿Para qué? Para no tener que tocar el botón, porque tocar el botón es pecado. Hicieron trampa los judíos. Entonces uno cree que la vida cristiana es eso. Y hay lugares que a uno le dan un manual, una lista de las cosas que no se deben hacer. No tomes más de 2 copas de vino porque la tercera es la vencida. No comas 3 porciones de pizza porque la cuarta ya es gula. No comas más de 3 empanadas. No tomes café. No tomen mate en el culto porque eso es pecado. Y no van a recibir del Espíritu Santo. Uy, lo enganché justo con el mate en la mano. Mira. No, acá no hay problema. No tenemos esa lista acá. Pero no comas jamón, no hagas esto, no hagas lo otro. No te podés reír en la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso?
El pastor no puede hacer chistes. Nunca me dieron esa lista, así que no estoy en pecado. Pero el camino de la vida cristiana entonces no es tan agobiante, no es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces tengo que estar pendiente de una lista para ver si estoy haciendo lo correcto o no. Ahora, si fuese así, yo creo que sería mucho más fácil, como los judíos. Porque si yo sé que tomar 2 copas me es permitido y a la tercera ya es pecado, tomo 2 copas y no tengo problema. Si yo sé que hasta 3 porciones de pizza puedo comer, listo. Cuando viene la bandeja y yo ya comí esas 3 porciones, ¿qué digo? No, gracias. Paso. Porque ya está. Mi cuota ya está. Así que no habría ninguna tensión si yo tuviese una lista. Ahora, si esto era lo que hacían los fariseos y sobre esta ley que Moisés le había dado, el pueblo judío habían hecho estas 613 leyes, entonces no tenían necesidad ni de conocer la ley, y si ellos cumplían esos 613 preceptos, ya tenían la ley cumplida. Entonces era una seguridad para ellos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Estudiar esa lista de memoria. Si yo la cumplo, soy un religioso correcto. Y si salto alguna, entonces soy un pecador. Entonces los mandamientos que los hombres le agregaron a la ley de Dios se convirtió en este manual que ellos tenían que vivir. Por eso Jesús, a lo largo de su vida, Él los llama a estos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, ciegos que guían a otros ciegos. Así los llama Jesús. Era un amigo para los fariseos Jesús, llamándolos así. Ahora, ¿por qué? Porque ellos hacían todo según esas 613 leyes que habían agregado. Ellos querían ser perfectamente religiosos. Entonces, ¿qué hacían? Ellos se daban limosna, ¿para qué? Para que el resto de la gente los vea. ¿Por qué? Porque acá dice que hay que dar limosna. Entonces yo quiero cumplir esto. Entonces esperaban a que alguien venga, que pasara, y ellos daban la limosna. Acá estoy cumpliendo esto. Ellos agarraban y se paraban en las esquinas. Entonces esperaban que venga alguien. Cuando venía alguien se ponían a orar ahí. Se ponían a orar. ¿Por qué? Porque decía que había que orar en cada esquina. Entonces ellos querían ser vistos. Ayunaban y salían demacrados. Entonces imagínense cuando te preguntaban, ¿estás bien? Es que acabo de ayunar 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Porque estoy cumpliendo la ley. Eso era lo que hacían los fariseos. Entonces, con ese manual, con esa lista de cosas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo único que hicieron, ¿qué es? Más fariseos, más gente religiosa, más gente atada a una lista de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Por eso Pablo está diciendo, pero si ustedes nacieron de nuevo, ¿por qué viven ahora atados a esta lista? ¿Por qué siguen esclavos de esta lista? Entonces, cuando tenemos que seguir un listado de cosas de hombre, entonces vamos a generar religiosos. Y ahí es donde, cuando viene el pastor a comer, sacamos los vinos, sacamos las cosas, escondemos todo. Cuando vamos con el auto, ¡guarda que viene el pastor!
Aleluya, aleluya. ¿No? Bendiciones, pastor. Dios me lo bendiga, siervo del Altísimo. Y después, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está mal. No se puede. ¿Qué va a pensar el pastor si tenemos 3 botellas de vino juntas? Yo lo digo de envidia porque mi bodega está vacía, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es el camino de la vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros ahora en ese crecimiento tenemos que hacer? Y ahí nos damos cuenta que es mucho más difícil, es mucho más complicado que seguir una lista de cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer. Para crecer espiritualmente hay que salir de la comodidad. Así que decirle al que tenés al lado, si querés crecer espiritualmente, tenés que salir de la comodidad. Ahí está. Y alguien le agregó, el que tiene oídos oiga, dice. Tenés que salir de la comodidad, porque la comodidad es esta lista. La comodidad es tener una lista de 603 cosas que yo ya me aseguro que puedo hacer o que no puedo hacer. Y ahí es donde viene una tensión. Cuando yo quiero crecer espiritualmente, ahí se genera una tensión en mi vida. ¿Qué es una tensión? Una tensión son fuerzas opuestas que yo empiezo a ser sometido mi cuerpo. Hay una fuerza que me tira para un lado y hay una fuerza que me tira para el otro. Y ahí estoy yo. Entonces empiezo a ser tensionado. Ustedes saben que los árboles crecen con tensión adentro. Por eso se cortan de una determinada manera. ¿Por qué? Porque si uno los corta mal el árbol, después ¿qué pasa? Se revira todo. ¿Por qué? Por esas tensiones que pasan por adentro de la madera. Entonces tenemos que saber cortar bien el árbol. ¿Para qué? Para ir rompiendo cada tensión y que no haga efecto en la madera. Y eso pasa con nuestras vidas. Nosotros vamos a tener fuerzas opuestas y vamos a ser sometidos. Pero cuando soy hijo de Dios y ahora me tomo del Señor, ¿qué pasa? Esa fuerza a la que yo soy sometido, ahora la tengo que ir debilitando. ¿Cómo la voy a ir debilitando? Bueno, Pablo en el versículo 1 lo dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Busco agradar a Dios ahora, pero no a través de una lista o de un manual. Ya no es lo que el pastor me diga. Ahora es buscar las cosas de arriba. Vieron que muchas veces es más fácil agarrar y comprar un libro de algún autor que diga 5 pasos para el crecimiento espiritual. ¿O no? Si yo hago esos 5 pasos, me aseguro un crecimiento espiritual. Y es mucho más fácil, ¿o no? Mucho más fácil. Manual del buen cristiano. Y yo sigo ese manual y ya está. Me aseguro que soy un buen cristiano. Pero cuando yo busco agradar a Dios, tengo que primero buscar las cosas de arriba. Tengo que saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada. Entonces, ahí es donde yo empiezo a tener esta tensión. ¿Por qué voy a tener una tensión? Porque en realidad yo no tengo una lista de cosas. Por eso muchas veces cuando uno viene al Evangelio, ahí le pregunta al pastor, pastor, ¿está bien levantar a la hermanita que va caminando bajo la lluvia?
para que no se moje, pastor. Y entonces la llevo a la casa. Y yo digo, ¿está bien o no está bien? No sé. Pastor, ¿cuántos vasos de vino puedo tomar? ¿Qué sé yo? Hay gente que puede tomar un vaso y ya se descontroló. Hay gente que puede tomar 4, 5 y están bárbaros. ¿Qué sé yo? No sé. Yo sé mi cantidad, pero no la de toda la congregación. Entonces ahí empieza a haber una tensión. Cuando no me dicen, ¿está bien o está mal? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí es donde yo solito tengo que saber dónde comienza el pecado y dónde no está el pecado en lo que yo hago. Eso me corresponde a mí. Porque ¿saben lo que pasa? Muchas veces es mucho más fácil preguntarle al pastor. Pastor, mi esposa no sabe cocinar bien, ¿me puedo divorciar? Y sí, obvio. No, así hacían los judíos, digo. Así hacían los judíos antes. Así hacían los judíos antes. O como hablábamos con un hermano, pastor, entré a la cocina. ¿Es pecado? Porque eso es de mi esposa, no es mío. ¿No? Digo, no sé, porque no vamos a andar diciendo nada raro. Bueno, pero ahí es donde yo solo voy a agarrar y voy a poner una película de Netflix y yo me tengo que dar cuenta, ¿esa película me conviene o no me conviene? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Le agrada al Señor que yo esté viendo esto o no? Y eso no me lo va a contestar el pastor. Eso hasta no está en la Biblia. Alguno buscó un pasaje que diga, podés ver estas 10 películas de Netflix y estas 10 no. No está ese pasaje. Y entonces, ¿cómo hacemos? Le vamos a preguntar al pastor, ¿no? ¿Y después qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al pastor? El pastor me dijo, el pastor me dio autorización para que repudie a mi mujer que no sabe cocinar. La culpa es del pastor. ¿O no? Pastor, ¿me conviene este trabajo o no? Sí, te conviene, ¿viste? Y ahora me fui al mundo, entonces la culpa la tiene el pastor porque me dijo que sí. Eso lo aprendimos hace muchos años. No hay que decir lo que el otro tiene que hacer. Más vale que ore y que busque del Señor. Y no porque uno se quiera desligar, porque claro que hay que pedir consejo y hay que pedir ayuda en un hermano maduro, claro que sí. Cuando yo tengo esa tensión y no sé qué hacer, claro que voy a pedirle un consejo. Pero no, nunca, por lo menos de nosotros, nunca van a escuchar una afirmación de lo que tienen que hacer. Nunca. Sí van a escuchar una afirmación del Espíritu Santo, de lo que tienen o no pueden hacer. ¿Por qué? Porque dice, cuando resucites con Cristo, ahí vos vas a empezar a ser mayordomo de tu propia vida. Te corresponde a vos. No le vas a poder decir, fue mi esposo el que no me acompañó a tal lugar, fue mi esposa la que no hizo esto. No, resucitaste con Cristo, hacete cargo de tu propia vida. Vos ahora tenés la mayordomía de tu vida. Vos decidís sobre tu cuerpo qué te conviene y qué no te conviene. No le podés preguntar al otro, porque tal vez no te va a decir lo correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar las cosas de arriba. Y cuando somos mayordomos de nuestra propia vida, empezamos a entrar en una tensión. Ahí viene la tensión. ¿Para qué? Para un crecimiento. Pero esta tensión me obliga a mí, ¿a qué? A pensar por mi cuenta. Esto que me está pasando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago esto?
Y ahí tenés que decidir vos solito. Pero ahora no estás solo, ahora estás tomado del Señor. Si moriste y resucitaste con Cristo, entonces te podés tomar del Señor. Y ahora vas a poder buscar su voluntad, que dice la palabra que es agradable y perfecta. Y ahí es donde tenés que buscar el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Ahí es donde nosotros vamos a poder ir creciendo. Cuando aparece esa tensión de lo que puedo hacer o no puedo hacer, busco la voluntad de Dios. Y ahí el Espíritu Santo me va a dar discernimiento. ¿Para qué? Para elegir lo que me conviene. Para elegir lo que es agradable y perfecto. Pero ese agradable y perfecto no es lo que a mí me agrada, es lo que le agrada a Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces ahí es donde yo puedo decir, voy a ir a este trabajo, y cuando me empiezan a maltratar en ese trabajo, ahí es donde yo tengo que buscar la voluntad de Dios, porque eso que estoy viviendo no es agradable. No me agrada. ¿A quién le gusta que lo maltraten? No. Pero tal vez es la voluntad de Dios que yo esté ahí. Entonces, si es la voluntad que yo esté ahí, eso va a ser agradable y perfecto para Él, que yo que esté cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque yo tal vez necesito ser tratado en mi orgullo, en mi carácter. Tal vez tengo que bajar la soberbia, tengo que tener humildad. Y ahí es donde en ese maltrato no físico, obviamente que se entiende, ¿no? Estamos hablando laboral. Entonces ahí es donde yo empiezo a ser moldeado. Entonces eso va a ser perfecto para mi vida. ¿Se dan cuenta cómo uno a veces quiere en esa tensión evadir los dolores? Quiere automedicarse. Me voy, en este caso. Me voy de ese trabajo porque me maltratan, porque es malo. Entonces decido yo, pero no buscando la voluntad de Dios. Y ahí es donde empieza mi crecimiento espiritual. Cuando busco esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta y empiezo a tener discernimiento espiritual. Empiezo ahora a través del Espíritu Santo a darme cuenta qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. ¿Cuánto sí y hasta dónde? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahí empieza ese crecimiento, cuando me pongo a discernir y a decidir en libertad. Yo ahora tengo libertad en Cristo Jesús de decir basta, porque ya no soy esclavo como veíamos a la mañana. Si soy esclavo, entonces no puedo decir que no. No puedo decir que no. Entonces todo lo agarro, todo me lo tomo, todo me lo como, todo lo hago. Todo, porque sigo siendo esclavo. Entonces ahora empiezo a tener libertad, porque si resucité en Cristo tengo una nueva vida, las cosas viejas pasaron, ahora el Espíritu Santo dentro de mí me va a guiar a toda verdad. Me va a guiar a la verdad, hacia dónde tengo que ir, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene. Ahora, eso en la medida que busque las cosas de arriba. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy mirando? ¿De qué me estoy llenando? ¿De qué me alimento? ¿Busco las cosas de arriba o las cosas terrenales? Porque de esa manera es donde yo voy a aprender a elegir bien, conociendo las cosas de arriba. Entonces el apóstol Pablo acá les dice, si nacieron de nuevo, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes ya han muerto. Ustedes ya han muerto y su vida ahora está escondida en Cristo con Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, no busques una lista hecha por hombres que no solo no las vas a poder cumplir, sino que te estás volviendo un religioso.
Si hago esto es lo correcto y si no lo hago no lo es. Busco las cosas de arriba, ¿para qué? Para tener ahora una relación diaria y permanente con Dios. Empiezo a conocer a Dios. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su voluntad? ¿Para qué estoy acá en la tierra? Entonces empiezo a buscar eso y voy en pos de eso, no de una lista, que lo único que va a hacer es estancarme. Y ahí es donde nací de nuevo, pero me estanqué. Sigo teniendo 1 año, sigo teniendo 2 años espirituales. Por eso es una manifestación el no saber qué día nací. Fíjense qué interesante. No sé qué día nací. Y si no sé qué día nací, ¿sé cuántos años tengo espiritualmente? No. Más o menos. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante el buscar las cosas de arriba. ¿Para qué? Para alimentarme y crecer. Y crecer. Y ahí es donde voy creciendo. Y nos deja Pablo una lista de cosas que hay que cambiar, que estas sí son de Dios. Cuando uno las lee, uno se da cuenta que las refleja con los mandamientos, con lo que está en los mandamientos de Dios. Entonces Pablo dice en el versículo 5, por lo tanto, hagan morir. ¿A quién le corresponde? A nosotros. Porque ahora estoy en libertad. Si nací de nuevo y nueva criatura soy, ahora tengo el control de mi vida o la mayordomía de mi vida, entonces yo puedo hacer morir. Yo. Me corresponde a mí. Y dice, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y da una lista. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice, eso es idolatría. Así que esto es todo lo que Dios mandó en sus mandamientos, que no podíamos hacer. Y cuando uno ve esta lista de cosas terrenales, inmoralidad sexual, fornicación, dice la Reina Valera, porneia, ahí ya sabemos para dónde va. Ahí ya sabemos para dónde va. Toda clase de inmoralidad de tipo sexual. Y Pablo va a hablar de porneia de incesto, porneia con prostitutas, porneia en homosexualidad, en pornografía. Abarca, fíjense, un montón de cosas. ¿Tengo que hacer una lista? No. Hagan morir la inmoralidad sexual, punto. Ya está. Eso es lo que está diciendo. Y tan grave es la porneia que en Efesios 5 Pablo en un momento dice que aconseja que ni siquiera hablen de que que hay inmoralidad sexual, y dice, y advierte que ningún fornicario y ningún inmundo heredará el reino de los cielos. Pablo dice, guarda con esto, háganlo morir, no puede quedar vivo, no lo escondas ahí en el placar, hacelo morir, que desaparezca de tu vida. Es enfático Pablo con esto. Impureza, la palabra impureza connota suciedad física, la sexual, la que queda, y moral, y hace referencia a lo que hay dentro de una tumba, a eso que no se ve. Uno cuando abre una tumba, ¿qué hay? Huesos podridos, olor, podredumbre, gusanos. Pero esta impureza tiene que ver con el corazón, con lo que hay dentro. Por eso Jesús les dice sepulcros blanqueados, o sea, por fuera estamos bárbaros. Por fuera podemos cumplir los 613 preceptos,
vengo todos los domingos a la iglesia porque hay que venir. Pero ¿qué hay dentro, eso que no se ve? Y se refiere a la sexualidad, a la parte sexual de esa impureza y a la moral, esa podredumbre, esa impureza que está oculta. Dice, pasiones desordenadas. Y cuando uno ve, las pasiones son lindas. Las pasiones son la sal de la vida. Uno es apasionado por Cristo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Pero hay un momento que esas pasiones se pueden desordenar. Y ahí es donde Pablo está diciendo, tenemos una pasión desordenada, una pasión depravada que conlleva sufrimiento. Cuando esa pasión, que es algo lindo, empieza a generarme sufrimiento, es porque ya se desordenó esa pasión. Y este es el principio de las adicciones, las pasiones desordenadas. Cuando yo quiero calmar ese sufrimiento, pero lo calmo ¿con qué? Con cosas terrenales. Entonces lo voy a calmar con no solo 2, 3 vasos de vino, con toda la botella. Y ahí es donde lo calmo ¿con qué? Y con toda la cerveza que puedo tomar. Y como ya no calmo ese sufrimiento, viene la marihuana. Y como la marihuana ya cada vez viene peor y no me calma el dolor, le agregamos cocaína y ahí le agregamos otra cosa. Mujeres, hombres, empieza a descontrolarse esa pasión. ¿Se dan cuenta? Y esa pasión, ¿qué hace? Me destruye. Me arruina ese propósito de Dios que era agradable y perfecto y ahora se desordenó, se descontroló, se depravó. Dice, los malos deseos, desear lo malo, lo que a Dios no le agrada, avaricia. Avaricia son la suma de 2 palabras, pleón y exia, que es tener más. Avaricia, tener más. Y esta palabra está relacionada con codicia, o sea, necesito tener más cosas de este mundo para poder llenarme y tener más, tener más. Y dice, eso es idolatría, eso es tener un ídolo, y eso a Dios no le agrada, no le gusta. Ahora, cuando Cristo no está en nuestras vidas, ahí es donde nuestras vidas están vivas a estas cosas terrenales. Por eso Pablo dice, hagan morir todo esto. Hagan morir en ustedes, hagan morir. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que cada vez nos sumergimos más en un pozo al cual no podemos salir y necesitamos de estas mismas cosas terrenales para poder llenarnos. Y cada vez nos hunden más, cada vez nos hunden más. Entonces, en definitiva, pastor, ¿cuántos vasos de vino puedo tomar? ¿Cuántas porciones de pizza puedo comer? Me da la lista, pastor. Hay cosas que Dios dejó bien claras que no se pueden hacer. Y esas no las tenemos que hacer. Pero hay cosas que sí tenemos que hacerlas. Que sí son un mandamiento, el buscar las cosas de arriba. Si me quedo en cuántos vasos o en cuántas porciones puedo tomar, ahí es donde no estoy teniendo una vida espiritual saludable. Ahí es donde no estoy creciendo. Estoy siempre buscando el límite y evidentemente no estoy creciendo, no tengo una vida espiritual saludable. Y estas son las cosas fundamentales para los hijos de Dios. Por eso, cosas como fornicación, impurezas, todas estas cosas, en el versículo 6 Pablo les está diciendo, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. En Reina Valera dice, a los hijos de desobediencia. O sea, o somos hijos de Dios
o somos hijos de desobediencia. No hay una tercera clase de hijos. Entonces fíjense que cuando Pablo está diciendo, por cosas como estas, Cristo ya murió, ya está, ya entregó su vida. Esto es cuando vos no estabas en Cristo, pero ahora resucitaste con Cristo, ahora lo recibiste a Cristo. Esto ya está, no tiene que estar más. ¿Puede estar? Claro que sí. Claro que sí. Cuando no lo hacemos morir, podemos golpearlo de tal manera que parezca que está muerto en nuestras vidas. Lo podemos esconder, pero si no nos aseguramos que está muerto, en algún momento va a empezar a crecer de vuelta. Y eso era lo que pasaba. Por eso dice, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando no tenían a Cristo, cuando vivían en ellas. O sea, está diciendo cuando ustedes estaban ahí, pero ya no están más. Ya se supone que estas cosas groseras no tienen que estar más entre nosotros, porque recibimos a Cristo. Las hicimos morir. Ahora, fíjense que dice el versículo 8, pero, ahora deben abandonar también. Entonces, ahí Pablo les está diciendo, deben abandonar la ira, el enojo, la malicia, cuando el otro no piensa igual que vos. Ahí empieza una ira, un enojo. Cuando el otro no hace lo que yo quiero, viene la blasfemia. ¿Qué sale de nuestra boca? Como vimos la otra vez, ¿palabra de bendición o malas palabras? ¿Qué sale de nosotros? ¿Puede salir de una misma fuente dos aguas? ¿Se acuerdan? No puede. ¿Qué sale? Blasfemia. Dice, y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros. Y hay un pasaje cuando Jesús, ahí en Mateo 23, Él les está hablando a los fariseos, y me gustó, dice, guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, estás pensando en cuántas copas de vino te podés tomar, pero te estás tragando el camello. O sea, hay cosas peores que 2 o 3 vasitos de vino. Hay una lista que sí es grave de parte de Dios, que no la podemos dejar pasar. No nos quedemos en detalles. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ojo, porque los llama ciegos, no están viendo. No están viendo. Y dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia, de inmundicia, de impureza? Podemos ver hoy. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso, limpia primero tu corazón, le está queriendo decir. ¿Para qué? Para que también lo de afuera sea limpio. ¿Se dan cuenta? Primero tenemos que nacer de nuevo con Cristo. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Y cuando yo pongo mi mirada en las cosas de Dios, ahí es donde me aferro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a transformarme interiormente. Y ahí es donde mi exterior empieza a cambiar. Ahí es donde mi exterior empieza a ser transformado para la gloria de Dios. Por eso Jesús dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, son hermosos. Son hermosos.
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía. Lleno. Por eso Pablo, en el versículo de Colosenses, en el versículo 9, él dice, no se mientan los unos a los otros. No se mientan. Cambiar el exterior sin cambiar el interior es una hipocresía. Hipócrita viene de ponerse una máscara. ¿Saben quiénes son los hipócritas? Los actores. Los actores. Porque hacen un personaje que obviamente no lo son. Están actuando. Y eso es ser un hipócrita. Eso es ser un hipócrita. Por eso arranqué diciendo, yo tengo que entrar en Cristo, pero Cristo tiene que entrar en mí, para que ahí la obra sea completa y Él empiece a transformar mi interior. Esa va a ser la única manera que yo me pueda sacar la careta y que pueda realmente decir, ¿sabés qué, pastor? Yo me estoy dando cuenta que sí, no puedo dejar de tomar 2 vasos, tomo 3, 4, pero sé que está mal. ¿Me ayuda a cambiar? ¿Cómo hago? ¿Puedo orar por mí? ¿Me acompaña en la semana? Pastor, no puedo dejar de hacer esto que es de inmoralidad sexual. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a juntarnos todos los días. Bueno, vamos a hacer algo. Y ahí es donde juntos dejamos que el Espíritu Santo empiece a hacer esa obra. Hay una disposición desde adentro a querer modificar eso que hoy, al buscar las cosas de arriba, me doy cuenta que están mal. Que están mal. Y que tal vez sigo hoy viviendo como la vieja vida, con la vieja naturaleza. Y fíjense que Pablo termina y dice, el versículo 10, el 9, no se mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que los creó hasta el pleno conocimiento. O sea, fíjense que Pablo está utilizando un verbo en el pasado. Ya se despojaron y ya se revistieron. Porque eso no me corresponde a mí. Eso es algo que Cristo hizo en la cruz. Yo me despojo de la vieja naturaleza cuando lo dejo entrar a Jesús en mi vida. Cuando veo esa obra que Él hizo y me la apropio. Es mía. Me despojo del nuevo hombre. Ahí es donde viene el arrepentimiento. Ese arrepentimiento profundo donde me lleva a ser perdonado. Por eso dice, se revistieron de la nueva naturaleza y dejaron la vieja naturaleza y sus hechos. O sea, todo eso malo que hacíamos, ya está. Y eso es lo que hizo Cristo por mí. Pero fíjense que dice que se va renovando. Es un presente continuo. Se va renovando, se va renovando. Y eso me corresponde a mí. Eso es algo que me corresponde a mí. No le corresponde al Espíritu Santo, no le corresponde a Dios, no le corresponde a Cristo. Cristo hizo lo que Él tenía que hacer, lo que yo no podía hacer. Pero Pablo nos está diciendo, hay algo que te corresponde a vos. Buscar las cosas de arriba. Buscalas vos. No pidas sobrenaturalmente que Cristo te cambie una manera de pensar, porque no te la va a cambiar. Busca las cosas de arriba y vas a ver cómo se va a ir renovando ese pensamiento. Cómo cada vez vos vas a pensar de una manera diferente. ¿Pensabas cosas malas? Ahora busco las cosas de arriba y ahora empiezo a pensar cosas buenas.
¿Por qué? Porque estoy buscando de Dios. Quiero agradarlo. Entonces ahí es donde me lleno del Espíritu Santo y Él me ayuda a tomar esa decisión, que me conviene o que no me conviene. Así que yo le voy a pedir a los músicos que estén pasando, pero fíjense que Él dice, se va renovando a medida que vamos sacando de nuestro interior que esas inmundicias sexuales, a medida que vamos sacando la fornicación, la pornografía, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malas palabras, malicia, conversaciones obscenas. Todas esas cosas yo ya las tengo que dejar, me corresponden a mí, pero no estoy solo. Ahora el Espíritu Santo está conmigo y Él ahí me da discernimiento, me enseña, pero yo tengo que buscar las cosas de arriba. Él tiene que ver una disposición de mi corazón a querer cambiar. Porque si evidentemente no tengo una tensión en mi vida, si yo no tengo dos fuerzas opuestas, entonces evidentemente estoy muerto. Estoy muerto. No tengo tensión. Voy para el mismo lado siempre. No hay algo que me diga, esto está mal. Acá tenés que poner un límite. Porque si no el límite te lo va a poner la ira. Acá tenés que poner un límite, porque si no el límite te lo va a poner el enojo. Acá tenés que poner un límite, porque si no el límite te lo va a poner la salud. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo nos empieza a renovar en el pensamiento. Y ahora que resucité con Cristo y soy libre, nueva criatura soy, ahí es donde me tomo del Espíritu Santo. Ahí es donde yo recobro fuerza. ¿Para qué? Para poder decir, no, ¿sabes qué? Hasta acá llegué. No más. Porque ya más me daña. Ya más me lleva para un lado que no quiero. Entonces tiene que haber tensión en nuestra vida. Tiene que estar la tensión. Pero cuando está el Espíritu Santo, ahí es donde podemos elegir lo que nos conviene. Podemos. Por eso, en esa tensión, ahí es donde podemos buscar las cosas de arriba. Podemos decir, Señor, tal vez hay cosas que me cuestan. Tal vez esa fuerza que me está impulsando a eso malo es mucho. Fueron muchos años de haber vivido de una mala manera. Pero Cristo ya hizo la obra en la cruz. Ahora yo lo único que tengo que hacer es dejar que el Espíritu Santo me empiece a transformar. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Tal vez en esta mañana te diste cuenta que hay cosas que son groseras en tu vida. Tal vez de esa lista estás en las primeras 5 o 6. Inmundicia sexual, impurezas, malos deseos. Ahí es donde vos podés decir, Señor Jesús, evidentemente sigo vivo, pero sigo vivo a la vieja naturaleza. Quiero morir a esa vieja naturaleza, quiero ser revestido. Pero para ser revestido primero tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que ir a esa cruz y decirle, Señor Jesús, yo me arrepiento
de todas esas inmundicias sexuales, de todas esas impurezas. Me arrepiento de todas aquellas cosas que no te agradaban. Y hoy te quiero recibir en mi corazón. Quiero abrirte mi corazón para que entres y ahora ser sellado con esa promesa del Espíritu Santo. Yo en ti y tú en mí. Y que ahora yo ya pueda decidir dejarlo. Que yo ahora empiece a darme cuenta que eso es algo inmundo, que eso es algo que no te agrada, que eso es algo que no es agradable y perfecto y que me va a llevar a una condenación eterna. No quiero ser hijo de desobediencia. Hoy quiero ser un hijo de Dios. Por eso ahí podés decirle una vez más, tal vez hiciste esta oración muchas veces, porque la oración no es lo que te va a transformar, sino esa disposición de tu corazón, esa rendición absoluta a Cristo. Ahí es donde verdaderamente morimos a nosotros mismos. Ahí es donde esa vieja naturaleza se va. Y ahí es donde podemos levantarnos al tercer día con Cristo y podemos decir, hemos resucitado con Cristo. Ahora las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Ahí es donde puedes decir que volvés a la casa del Padre. Ahí es donde te podés reconocer que estabas perdido y que Cristo te buscó y te trajo de nuevo a la casa del Padre. Y tal vez estás en la casa del Padre, pero vivías como un religioso. Lo que hay que hacer. Pero pastor, yo vengo todos los domingos, doy ofrenda, doy mi diezmo, sirvo en diferentes ministerios. Bueno, tal vez hoy el Espíritu te dijo, bueno, hay un paso más en ese crecimiento. Deja la ira, deja el enojo, deja las malas palabras, deja la blasfemia y esas conversaciones obscenas que no bendicen, que no edifican, que no crecen, que estancan, que te secan y que no te dejan avanzar. Son lastres que no soltamos y no podemos avanzar. Escuchá la voz del Padre hoy diciéndote que sos hijo, que sos amado, que te podés acercar al trono de la gracia, confesando tus pecados,